Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Primera de Juan, capítulo 5, versos 9 al 15. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y lo vamos a hacer esta mañana en forma antifonal. Yo leo el verso 9, ustedes el verso 10 y así vamos hasta terminar con el verso 15. Dice la palabra del Señor así: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios se ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Todos juntos, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pueden sentarse. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo tuyo el que nos hable esta mañana. Que podamos ver tu rostro, que podamos sentir tu amor. Gracias por esta porción de tu palabra. Yo he sido edificado y quiero, Señor, que esta iglesia también sea edificada con esta porción. Oramos en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Quizás la pregunta más importante que yo te puedo hacer es esta: ¿crees realmente en Dios? Y se vale decir amén. ¿Crees realmente en Dios? Sería la pregunta para esta mañana. Esta pregunta la hemos estado haciendo durante el estudio de la primera epístola del apóstol Juan. La última semana que estuvimos en los primeros versículos del capítulo 5, vimos muchas de las respuestas de esta pregunta. El apóstol Juan nos dio que hay varios testimonios que nos dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios. Y esos testimonios los pudimos ver en el bautismo que tuvo el Señor Jesucristo en agua, cuando la voz del cielo se oyó cuando Él estaba siendo bautizado, cuando el Espíritu Santo en forma de paloma estuvo sobre Él y el Señor dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Juan nos dice: Dios dio testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios ahí en el bautismo. También nos dio testimonio de que cuando Él estaba siendo clavado en la cruz, cuando Él estaba muriendo por nuestros pecados, dio testimonio de que Él era el Hijo de Dios, que Él era el enviado para salvarnos a nosotros, que era el único que podría cumplir esa condición de ser el hombre perfecto e ideal para cubrir nuestros pecados. Nosotros necesitábamos ese sacrificio que fuera perfecto e ideal, y solo Jesucristo pudo hacer eso. Eso confirma que Él es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo
nos confirma que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios a través de toda la palabra. También la palabra, la Biblia, nos da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, tenemos varios testimonios por los cuales nosotros ya podemos contestar esta pregunta, si creemos en Dios. Pero la palabra de Dios hoy, esta mañana, nos va a dar otros dos testimonios, que son testimonios muy potentes, que son testimonios muy dinámicos, y que si la persona aún no ha creído en Dios, hoy puede creer en el Señor a través de este testimonio que vamos a ver en 1 de Juan capítulo 5 versos 9 al 15. Primero, sabemos que la fe viene por el oír, pero ¿el oír qué? La palabra de Dios. Entonces es a través de la palabra de Dios que nosotros vamos a llegar a conocerlo. Si no existiera esta palabra de Dios, ninguno de nosotros podría decir esta mañana que somos salvos. Ninguno de nosotros podría estar seguro que si se muere hoy estará en la presencia del Señor, si no fuera por la bendita palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros oímos, creemos, y cuando nosotros creemos, confiamos que la palabra de Dios nos está diciendo que es la verdad y que es lo correcto. ¿Cuántas veces oímos a la gente decir frases como, Señor, me gustaría tener más fe? No sé si usted lo ha dicho alguna vez. O decir, Señor, ayúdame a creer, solo ayúdame a creer. Pero tenemos la bendita palabra de Dios que nos ayuda a creer y nos ayuda a confiar. Amén. Hay tiempos difíciles en nuestra vida. Hay tiempos cuando estamos pasando, como dice alguien por ahí, el Niágara en bicicleta. Es en ese tiempo cuando es difícil confiar en Dios. Es en ese tiempo cuando vemos que no hay plata, cuando vemos que se nos deteriora la salud, cuando vemos que todo nos sale mal. Es en ese momento en que a veces es difícil confiar en Dios. Es ahí cuando doblamos rodillas y le decimos, Señor, ayúdame a confiar en ti. Señor, ayúdame a creer en ti. Señor, muéstrate que tú realmente estás conmigo. Es en ese tiempo cuando tú quizás lo que le estás diciendo, Señor, no te conozco muy bien. Es en ese momento donde quizás tú necesitas ir a la palabra y volver a tener ese encuentro con Él y decirle, Señor, si aquí estás tú. Tú eres lo suficientemente bueno para mí. Pero cuando estés pasando dudas, cuando tengan los problemas a tu vida, recuérdate, Cristo es Dios. Él es el Hijo de Dios y Él va a resolver todos tus problemas porque Él te lo ha prometido. Y si Él te lo ha prometido, te lo va a cumplir. Pero entonces, quizás tú esta mañana vienes sin conocer a Dios. Y yo quiero revelarte a ese Dios que conocemos, aquellos que tenemos la bendición de creer y de confiar en ese poderoso Dios. Él se ha revelado a través de la palabra, Él se ha mostrado a través de la bendita Biblia. Él nos ha dicho quién es, cómo es, qué hace. Y este pasaje quiero que sirva para aumentar tu fe. Quiero que sirva para hacerte crecer más en tu fe, porque es un testimonio que nos da el mismo Dios. En los versos 9 al 12, nosotros veremos 4 cosas muy importantes que dicen acerca de Jesucristo y que es el Hijo de Dios. El verso 9 empieza con esta frase: si recibimos el testimonio de los hombres, si recibimos el testimonio de los hombres. Es que muchas veces nosotros creemos
a la palabra del hombre. A veces creemos más en la palabra del hombre que en la palabra del Señor. Por ejemplo, aquellas parejas que se aman tanto, aquellas parejas donde el hombre tiene que salir a trabajar y la mujer quedarse en casa, o a veces ahora es al revés, ¿verdad? El hombre se queda en casa y la mujer se va a trabajar. Pero ¿qué pasa durante ese tiempo? El hombre le dice a la esposa, estuve trabajando todo el día. Y entonces la esposa tiene que crea la palabra del hombre. ¿Y es por qué? Porque lo ama, porque ama a su esposo. O algunas veces los hijos, por ejemplo, tienen que creer en la palabra de sus padres. Cuando el padre le dice, hijo, tienes que comer zanahoria porque así se te van a poner los ojos como los de los conejos, ¿verdad? Rojos. No, le dice, no, si quieres tener ojos verdes tienes que comer como los conejos. O tienes que estudiar porque eso es bueno para ti. O tienes que hacer esto, hacer lo otro. Y los hijos creen en la palabra del Señor. Del Señor su papá, perdón, creen en la palabra del papá. Los estudiantes, cuando van a la escuela, creen a lo que les dicen los maestros. Algunos ya ni solo copy-paste le dan ahora, ¿verdad? Solo van al internet y copy-paste, ya solo creen en eso. Por ejemplo, en la iglesia, muchos creen en los líderes. Y creen lo que les dice el líder, no estudian la Biblia, pero yo les animo, ustedes estudien. Por eso les ponemos en el boletín qué pasajes somos los que van a estudiar los domingos. Entonces ustedes ya vengan preparados con ese mensaje. Ya el Señor les va a hablar a ustedes y ustedes solo vengan aquí a decir, a ver qué le habló al pastor, porque a mí yo ya estoy listo, ¿verdad? Pero muchas veces solo se sientan en la iglesia y creen a todo lo que les dicen sus líderes. Y los líderes a veces creen en sus asistentes, los ponen en un puesto y pensamos que esos líderes que están en un puesto están haciendo las cosas bien. Cuando uno, por ejemplo, uno declara aquí, Gustavo, vas a ser el líder de la alabanza. Entonces yo estoy confiando que él va a hacer las cosas bien, que no me va a meter el cuchillo por detrás y que va a resultar queriendo ser el pastor, ¿verdad? Pero yo estoy confiando en él y él confía en que yo lo puse ahí. En los jurados o los jueces confían en los testigos que les ponen. Muchos criminales consiguen testigos falsos y el juez pues cree la palabra de esos testigos, ¿verdad? Porque ellos lo están diciendo y lo dicen hasta bajo juramento. A muchos les ponen la Biblia y les dicen, ponga su mano aquí y júrelo sobre la Biblia. Entonces el juez pues cree la palabra del hombre. Hay una anécdota acerca de esto, unos amigos que se fueron a vivir a Canadá, y yo lo cuento porque ellos no conocían al Señor, no sé si lo conocen aún, pero ellos se fueron huyendo por la situación de Guatemala. Él, un auditor muy exitoso en Guatemala, se quedó sin trabajo y se fue para Canadá, y el primer trabajo que consiguió fue de cortar grama, y la esposa, el primer trabajo que consiguió fue en una maquila, y dice que no la dejaban ni ir al baño. Si ella quería ir al baño, veía no hay por aquí, ¿verdad? A un negro como de 2 metros detrás de ella, tocándole la puerta, ya mucho tiempo para afuera. Y llegó lo que ellos estaban esperando, la cita con el gobierno de Canadá para darles la ciudadanía canadiense. Y viene el juez y le pone en la Biblia, dice, jura decir la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad. Dice que no aguantó. Dijo, sí, juro. Cuando le preguntó, ¿tú eres un refugiado político? No. ¿Tú eres un perseguido político? No. Y entonces, pues yo me vine porque en Guatemala no hay trabajo, ¿verdad? No le dieron la ciudadanía, lo regresaron. A los 15 días
estaba recibiendo 3 ofertas de diferentes compañías y una de las compañías más grandes de Guatemala, uno de los ingenios más grandes de Guatemala lo contrató y ahora él es el auditor general de los ingenios de Guatemala. Solo por ser fiel. Pero él, aún siendo inconverso, no quiso dar un testimonio falso. Pero muchos dan testimonios falsos y los jueces dicen, bueno, este está diciendo la verdad porque es bajo juramento. Nosotros otras cosas que creemos son todo lo que dicen los periódicos. Hay gente que no sale a la calle si no ha leído el periódico. Pueden dejar de leer la Biblia, pero si no han pasado por la prensa y se saben hasta los clasificados, se la leen todita. Y la Biblia, hay que me lea el pastor cuando llegue a la iglesia. Por eso es que me gusta hacerlo antifonal, porque creo que tal vez así de repente alguien lee algún versículo, ¿verdad? Cuesta, pero creemos más en el hombre a veces que en el mismo Dios. Hay los mejores, lo último, es aquellos que no salen de su casa si no han leído el horóscopo. Quiero ver qué me dice el horóscopo para hoy, ¿verdad? ¿Será que va a llover? ¿Será que me voy a encontrar al príncipe de mis sueños? ¿Sí? ¿O será que hoy voy a comprar el número de la lotería? Y empezamos a creer en las cosas del hombre. Pero este versículo 9 continúa diciendo: mayor es el testimonio de Dios. Si a veces nosotros les creemos a un hombre, la palabra de Dios nos dice: mayor es el testimonio de Dios. ¿Y cómo no va a ser mayor el testimonio de Dios que el del hombre? Muchas veces los hombres solo interpretamos algunas cosas, y la mayoría de cosas que interpretamos las tergiversamos, las vemos de otra manera. Dice negro, pero para nosotros es gris, o a veces lo hacemos hasta blanco. Muchos hombres nos mienten, nos engañan, y a veces cuando nosotros les hemos compartido algo, eso lo usan para atacarnos a nosotros. Pero es hermoso leer esto. Dios no te engaña, y Él te va a dar el mayor testimonio que te puede dar cualquiera. Dios no te va a engañar, Él nunca va a exagerar las cosas, Él nunca va a cambiar lo que dice, Él nunca miente, Él nunca te va a engañar, Él siempre te va a decir la verdad, porque Dios es verdad. Y Él mismo lo dijo: yo soy el camino y la verdad. No dijo: yo soy una parte de la verdad, yo les voy a decir algo que parece verdad. Dijo: yo soy la verdad. Y por eso estamos seguros que el testimonio de Dios es mucho mayor que cualquier hombre, y el testimonio de Dios es la purísima verdad, dijo alguien por ahí. Amén. Por esto, cada uno de nosotros, cada hombre de esta nación, cada hombre del mundo debería de creer en ese testimonio, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el testimonio que dice Juan aquí, porque si seguimos leyendo, ahí en el verso 9, dice: mayor es el testimonio de Dios. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el testimonio? El testimonio, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Entonces Dios nos está testificando de su Hijo. Él nos dice que Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que tú y yo podamos ser salvos. Eso es lo que tenemos que creer. Esa es la voz de Dios diciéndonos: este es el testimonio. Mayor que esto no hay ningún testimonio. Yo no te voy a engañar. Pero no solo no nos engaña, sino que dice ahí que Él pone el testimonio dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones. ¿Cuántos han recibido a Cristo como su Señor y Salvador?
¿Saben qué pasó cuando ustedes tomaron esa decisión? ¿Quién sabe qué pasó? El Espíritu Santo entró en nosotros. ¿Cuántos sintieron eso? Hago esta pregunta porque a veces confundimos, ¿verdad? Y empezamos a decir, ¿cuántos quieren el bautismo del Espíritu Santo? Pero si tú ya fuiste bautizado, cuando creíste en el Señor, el Espíritu Santo entró en ti y ahora ese Espíritu Santo es el que te va a dar testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. El mismo Dios hablándote. Todos los que han decidido por Cristo Jesús tienen al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a sellar y te va a garantizar que tú ya eres libre de pecado, que tú ya estás libre de toda condenación, que tú ya eres agradable delante de los ojos de Dios. El Espíritu Santo te garantiza que tú eres hijo de Dios. Juan 1:12 dice la palabra del Señor así: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y eso es porque el Espíritu Santo los ha sellado y les ha garantizado eso. Entonces, si nosotros tenemos esa garantía, si nosotros sabemos que somos hijos de Dios, también sabemos que somos herederos y coherederos de toda la riqueza que hay en el cielo esperándonos. Pero muchos andan aquí en la tierra esperando la riqueza y la gloria. Muchos están... Ayer me gustaba porque hablando con un hermano que estuvo en las conferencias, él decía: hermanos, ¿qué les parece mi camisa? Dice que algunos dicen esto, ¿verdad? Hermanos, ¿qué les parece mi camisa? Está bien, ¿verdad? Pero ¿ustedes creen que yo podría tener algo mejor? Se los pregunto. ¿Ustedes creen que yo podría tener algo mejor? Un traje así, corbata celeste para verme como diputado, como... Y la gente, sí, usted se vería mejor así. Entonces, suelte su billetera para que vean al pastor bien ustedes. Pero no, nosotros somos herederos y coherederos de la gracia de Dios. Miren, cuando hablaba el pastor Raz Vázquez del cielo, calles de oro, mar de cristal, puertas de piedras preciosas, eso es lo que vamos a tener. Ahí, yo me recuerdo cuando yo era patojo, ahora ya sé que ya no, ¿verdad? Ahora solo iPads y Nintendos y Xbox y todas esas cosas, pero cuando yo era patojo, y no fue hace mucho, ¿verdad? Era cuando todavía los lobos andaban por aquí cerca. Yo andaba pateando cáscaras de naranja en lugar de pelotas de fútbol, pero allá en el cielo vamos a patear las piedras preciosas, las esmeraldas, no a la hermana, los rubíes, no a mi esposa, y todas las piedras preciosas que hay aquí. Póngale su nombre ahí porque cada uno de ustedes es una piedra preciosa. Pero en el cielo vamos a ser los multimillonarios. ¿Por qué? Porque vamos a estar en la presencia del Señor. Entonces el Espíritu Santo te da la garantía que tú eres hijo. El Espíritu Santo te dice que tú vas a ser heredero y coheredero con Él. Pero el Espíritu Santo también te sella y te da la seguridad en tu corazón. Dice Efesios 1:13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué sabroso es saber
que nosotros mismos tenemos el testimonio adentro de nosotros. Si somos sellados, si tenemos esa seguridad dentro de nuestro corazón, entonces lo que nos queda a nosotros es guardar la palabra del Señor. Y si nosotros guardamos la palabra del Señor, tendremos todo lo que pidamos. Dice 1 Juan 3:24, que ya lo estuvimos estudiando hace algunos meses atrás. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cuántos saben que Dios está con ustedes? ¿Cuántos saben que Dios permanece en ustedes? Porque ustedes tienen el Espíritu Santo. Si no, no contestaran amén, ¿verdad? Y si guardamos sus mandamientos, Gálatas 4:6 dice esto. Y por cuanto sois hijos, ¿cuántos hijos hay esta mañana? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por eso nosotros podemos ir con esa confianza delante del Señor, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Por eso podemos ir con Él y decirle, papito, aquí estoy, mira, estoy pasando esta situación, pero tú eres el Padre Celestial, tú me has sellado con la promesa, tú me has declarado tu Hijo, por eso vengo a ti. Ese es el testimonio que tenemos dentro de nuestro corazón. Y en tercer lugar, veamos ahí la parte segunda del verso 10. Dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquellos que no creen en Dios, lo que están haciendo es rechazando a Dios, diciéndole, no, yo no creo en ti. Eso que la Biblia dice es una mentira. Todo lo que la gente anda diciendo que tienen a Dios dentro de su corazón, todo lo que han sido transformados, que han sido cambiados, que antes eran esto, ahora son esto, no es cierto. Eso es lo que la gente está diciendo cuando rechaza a Dios. La gente está diciendo, Dios, tú eres un mentiroso, lo que nos estás diciendo no es cierto. Y por eso, este es el tema del próximo domingo, que hay pecado de muerte. Y ese es pecado de muerte. Pero no voy a entrar ahí, porque si no ya no vienen el otro domingo. Pero si la gente dice, la Biblia no es cierta, la Biblia es una mentira, están diciendo, Dios, tú eres un mentiroso. Y cuidado, hermano, cuidado con estar oyendo y oyendo y oyendo la palabra de Dios y rechazando y rechazando y rechazando a Dios. Porque cuando llegues a la presencia de Él, Él te va a decir, apártate de mí, no te conozco. Estuviste todos los domingos en la iglesia, oyendo todos los sermones, estudiando tú la palabra, pero no creíste en mí. Y tú decías, eres mentiroso, por eso no te recibo, por eso no te acepto. Tenga cuidado, porque con Dios no se juega. Y dura cosa va a ser caer en las manos de ese Dios todopoderoso. Él nos ha dado testimonio. Y nos da testimonios porque nos ama tanto. Si Dios no te amara, no te trajera aquí todos los domingos. Si Dios no te amara, no aparecería un hombre ahí en el bus testificando de Jesucristo. Si Dios no te amara, no aparecería cuando prende la radio algún loco diciendo Jesucristo te ama. Si no te amara, no tendría las oportunidades que tú tienes. No rechaces al Señor, no le digas a Dios, Dios, eres un mentiroso, porque la persona que no cree en el testimonio de Dios, eso es lo que está diciendo.
y le va a venir la más grande de las calamidades. No van a ser sellados con el Espíritu, no van a ser hijos de Dios, no van a ser coherederos, no van a recibir la bendición de Dios, sino que van a recibir toda la maldición que es pasarla por la eternidad en la presencia de su Padre. Es el diablo, que es el Dios de este mundo. Y se vale apoyarme. Entonces la persona que no cree en la Biblia está diciendo que la Biblia es una mentira. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Amén. Y por lo tanto, yo lo creo. Por lo tanto, yo lo anuncio. Por lo tanto, yo lo confieso. Juan 3:36. Y esto es lo que tienen los que creen en el Señor. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna aquí? Pero el que se rehúsa a creer, el que se rehúsa a creer en el Hijo, no vendrá a la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Miren, la ira de Dios, y este es otro tema para otro domingo, pero la ira de Dios fue descargada toda sobre Jesucristo en la cruz. Jesucristo, como dicen algunos, puso el pecho por las balas que nosotros teníamos que recibir. Toda la ira de Dios siendo descargada sobre él. Por eso el Señor Jesucristo sabía que iba a pasar eso, y él decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque él sabía que iba a ser descargado sobre él toda la ira de Dios. Pero al final dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si no crees en el Hijo de Dios, lo que te espera es la ira de Dios. En cuarto lugar, veamos los versos 11 y 12. Dice: y este es el testimonio. Este es el testimonio que nos da Dios, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y este es el testimonio de Dios para nosotros. Sencillo, claro. El que no lo entienda no va a entender nada. Si tú tienes a Jesucristo, tienes. Ayúdenme a predicar esta mañana. Si tú tienes al Hijo, ¿qué tienes? Y si no crees, no hay vida eterna. Es sencillo el testimonio de Dios, pero como es tan sencillo, la gente no lo cree. No, la gente quiere saber, ver cosas exageradamente grandes, quiere ver que venga un ovni aquí y que nos diga: este es el Hijo de Dios, y quisieran ver unas luces atrás de mí. Pero es sencillo. ¿Crees o no crees? ¿Tienes vida o no tienes vida? Por lo tanto, si tú tienes al Hijo de Cristo, estás hecho. Esa es ¿cómo dicen los ticos? La pura vida. Hay algunas iglesias por ahí que se llaman vida real. Eso no es real, hermanos. Ese es el show más grande de Guatemala. Y perdón, y me están viendo por internet y va a quedar grabado. Pero la única vida real se llama Jesucristo. Y si yo no enseño la palabra, se me va a hacer demandado. Y si yo los desvío a ustedes,
dura cosa va a ser para mí. Por eso estudiamos la Biblia, libro tras libro, capítulo tras capítulo y verso tras verso, y que quede en ustedes la responsabilidad. El verso 13 dice: estas cosas os he escrito, y es el apóstol Juan hablando, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan nos ha estado escribiendo durante esta epístola y nos ha estado dando testimonio por qué nos escribe. En Juan 1:3, aquí en la primera de Juan, capítulo 1, versos 3 y 4, ahí nos da algo por qué nos escribe esta epístola. Juan dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y es que el que tiene el Hijo de Dios, el que es hijo de Dios, tiene un gozo. Mire, yo cuando los veo a ustedes con esas caras tan durmientes, o digo tan sonrientes, sé que tienen el gozo del Señor. Sé que ustedes son hijos de Dios porque se ve resplandecer el rostro de Dios en ustedes. Para eso Juan dice que nos está escribiendo, para que ustedes tengan gozo y no importan los problemas que vengan a su vida, si Cristo está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Juan dice: por eso los escribo, para que ustedes sepan que son hijos de Dios y que el gozo está completo. Ya no hay otra cosa mejor. En el capítulo 2, aquí mismo, de primera de Juan, Juan nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces nos está diciendo Juan que el gozo está cumplido y que se nos puede venir todavía lo carnalote que muchos tenemos, ¿verdad? Pero tenemos a Jesucristo al cual podemos ir en ese momento y doblar rodillas y decirle: Señor, perdóname. Hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. Señor, ayúdame a salir de esta carnalidad que todavía está en mí. Para eso nos está escribiendo Juan, para que sepamos que tenemos ese abogado que es amoroso y que si llegamos a Él, Él nos perdona. Y ahora nos dice aquí: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Eso es lo que está en el verso 13. ¿Para qué? Para que sepan que tienen, yo pensé que ya me había quedado solo aquí. Pero esas cosas nos escribe Juan, para que sepamos que tenemos vida eterna y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Para que el mundo sepa que Dios existe, tiene que ver a este pueblo amándose, tiene que ver a este pueblo gozándose, tiene que ver a este pueblo anunciando las buenas nuevas de salvación. Mire, todos ustedes son nación santa, y nos gusta ese versículo, ¿verdad? Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Yo sé, es que real sacerdocio, no se metan conmigo. Nación santa, yo sí no puedo ver el pecado. ¿Y cuántas características más? Pero dice que Él hizo todo eso con nosotros. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que nos andemos pavoneando como que somos lo último que quedó en esta tierra. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para que le contemos al mundo que somos hijos de Dios,
que hemos sido salvados, que tenemos el gozo, que ya estamos en el proceso de santificación, que estamos siendo transformados hasta llegar a ser a la estatura del varón perfecto cuando estemos en la presencia de Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Estas cosas las escribo para que sepan que tienen vida eterna. Ah, qué rico saber eso, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos están contentos de saber que tienen vida eterna? Porque el que quiera quedarse en este mundo, pobrecito. Este mundo es lo más corrupto. Este mundo es lo más desagradable. En este mundo solo encontramos envidias, chismes, mentiras. En este mundo solo va a ser un mundo lleno de corrupción, de maldades. Pero nos espera nuestro Padre Celestial con los brazos abiertos. Y estamos aquí para anunciarles a los demás, para decirles, miren, vengan. Aquí hay un oasis en medio de esta tremenda sequía que ustedes están pasando. Y esto es temporal. No pongan su mirada aquí en este mundo, pongan la mirada en lo que les espera. Y así van a tener el gozo del Señor. Pero cuando estamos pensando en este mundo, andamos tristes, decaídos, porque todavía no tenemos el gozo del Señor. Veamos el verso 14. Y aquí creo que muchos se van a despertar. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ah, cuánto nos gusta este versículo 15, ¿verdad? ¿A quiénes les gusta el versículo 15? Amén. Sí, es que nos gusta porque dice, y sabemos que Él nos oye y cualquier cosa que le pidamos, sabemos que la tenemos. Y este versículo es muy mal usado por los de la prosperidad y por los de la declaración. Eso que dijo Luis. A muchos les gusta este versículo. Declárelo, confiéselo. La palabra dice que lo que usted pida lo va a tener. Su boca es la que dice qué es lo que usted va a tener. En su boca está la vida, en su boca está su riqueza, en su boca está su bendición, en su boca está esto. Pero no piden conforme a la voluntad de Él. Por eso dice el verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si no es conforme a lo que está escrito en la Biblia, no nos oye. Y no importa si le pedimos cualquier cosa, si no está conforme a la voluntad del Señor, no nos oye y no nos lo va a dar. Pero si pedimos conforme a lo que está escrito en la palabra, si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que las peticiones que le hagamos, Él nos las va a dar. ¿Y saben por qué? Porque Dios es omnipotente, porque Dios es omnisciente. Él sabe todo, Él sabe qué es lo mejor para tu vida, Él sabe qué cosas van a ser buenas para ti y qué cosas no. Y ese es el propósito de la oración. Ese debería ser el propósito de la oración. Decirle, Señor, revélame cuál es tu voluntad. Señor, dime qué es lo que quieres que yo haga. Señor, cómo puedo anunciar yo tu obra. Señor, cómo puedo anunciar que tú eres el Salvador del mundo. Cómo puedo anunciar que tú moriste clavado en esa cruz por mis pecados. Señor, muéstrame eso, porque sé que todas las cosas tú las vas a cubrir. Porque sé que tú te vas a encargar de todas mis cosas, porque sé que para lo que tú me has llamado, el propósito de yo ser tu hijo es para anunciarte a ti. Cuando tú le estás pidiendo eso, Dios te lo va a conceder.
Pero es lamentable, muchos piensan que Dios es el genio de la botella, ¿verdad? Y esta es la botella. Están ahí, esperando a ver a qué hora sale el genio y que le diga, pídeme 3 deseos. Y otros ni siquiera la soban, sino que aquí la cargan, ¿verdad? A ver cuándo se me cumplen los deseos, ¿verdad? Para que vean que yo sí soy cristiano y yo sí puedo hacer las confesiones positivas. Ese no es el Dios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un Dios santo. Y Él quiere un pueblo santo. Ese es el propósito de la oración en nuestra vida. Cuidado con qué pides, porque Dios te lo puede conceder, pero no va a ser para bien. Un testimonio de una hermana que su hija nació cuadraplégica y tenía muchos problemas, y los médicos le dijeron, señora, su hija tiene 3 meses de vida. Dobló rodillas, Señor, que no se muera mi hija, déjamela, Señor, que mi hija, Señor, déjamela. Se la dejó. Lleva 21 años de ser cuadraplégica. Lleva ya 21 años de estar viviendo para esa niña. Ten cuidado con lo que pides. Pero si tú pides conforme a la voluntad de Dios, tenemos la confianza que cualquier cosa que pidamos, ¿qué dice la palabra? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuidado con lo que pides. La oración es poderosa. No sé si Dios hubiera cumplido todas mis oraciones, ¿cuántos estuvieran muertos ya? ¿O cuántos estarían hechos unos fenómenos? ¿O cuántos cojos, ciegos, mudos? Porque pedimos mal. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Necesitamos el poder de Él para poder anunciar el Evangelio de Jesucristo. Que esa sea tu petición, que esa sea tu oración, y ten la seguridad que Dios se va a encargar de todos tus asuntos. Si tú estás ocupado en la obra de Él, Él se va a ocupar de tu obra. Si tú estás ocupado que Él se vea, Él se va a ocupar que tú te veas. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 10 al 12 dice así: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Pedro nos está diciendo, ustedes no son de este mundo. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Señor, gracias te doy esta mañana porque podemos abrir tu palabra, porque Señor, tú nos amas tanto que nos sigues dando testimonio de que tú eres Dios, que nos sigues dando testimonio que solo a través de tu Hijo Jesucristo nosotros podemos tener vida eterna. Y mientras la iglesia sigue orando,
yo quiero hacer un llamado esta mañana. Quizás tú viniste sin conocer a ese Dios del cual habla la palabra. Y hoy oíste que solo a través de Jesucristo tú puedes tener salvación y vida eterna. Hoy es tu oportunidad de creer en eso, o tu oportunidad de rechazar eso y decirle: Dios, tú eres un mentiroso, y esperar tener el encuentro personal con Él. Pero Dios te ama tanto que te está dando esta oportunidad. Voy a hacer una oración, y si tú quieres repetir conmigo esta mañana, tú puedes tener vida eterna. Esta mañana tú puedes ser sellado con el Espíritu Santo y vas a tener la promesa de que tú eres hijo de Dios. Solo dile: Señor Jesús, gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque a través de ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo, yo tengo perdón de mis pecados. Me arrepiento, ya no quiero seguir pecando, quiero hacer tu voluntad. Aquí está mi vida, te la entrego, quiero ser tu hijo. ¿Hiciste conmigo esta oración? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor preparó para ti. Por eso te trajo esta mañana a este lugar. No lo dejes para otro día. Hoy puede ser el último día de tu vida y hoy puede ser la última oportunidad para ti. Vuelvo a preguntar: ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Todos, la iglesia está orando, no te están viendo. Y solo levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy. Rapidito, levántala y bájala si quieres. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Señor, por aquellos que aún no te conocen, ten compasión de ellos. Señor, dales otra oportunidad. No permitas, Señor, que se vayan sin conocerte. Gracias porque tú eres un Dios tan bueno que no quieres obligarnos, sino que quieres que nosotros seamos los que tomemos la decisión. Gracias por esta iglesia que te ama, que te busca a través de tu palabra. Y si nosotros estamos haciendo conforme a tu voluntad, sabemos que tú nos oyes y vamos a tener la bendición. Oramos. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.